Bueno, el título de esta presentación en realidad es Calidad y capacidad fertilizante in vitro de toros criollo uruguayo, criopreservado en 2 diluyentes comerciales y análisis de variabilidad genética. A ver si está corriendo, sí. Bueno, un poco el desarrollo de la presentación, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes, objetivos, metodología del trabajo, que fue lo que hicimos, ¿no? Los resultados y discusión, y a qué conclusiones llegamos. Bueno, como para entrar un poquito en tema, nosotros tenemos en nuestro país una reserva de estos toros, de toros criollos, que en realidad es la única reserva de estos toros, digamos, que quedó aislada. Existen en otros lugares, pero no con esas características de ser puros criollos uruguayos, ¿no? Sino que fueron, bueno, tuvieron otros cruzamientos con otras razas. En ese único lugar hay unos 600 animales aproximadamente, que tienen un manejo mínimo, no han sido seleccionados nunca, y están concentrados en un solo lugar, lo que implica un riesgo conservacional. Como hito, en el año 2019, la raza esta fue registrada en la Asociación Rural del Uruguay, bueno, y reconocida oficialmente como raza en nuestro país. Son animales que tienen características de rusticidad, adaptación, resistencia a parásitos, bueno, fertilidad, facilidad de parto y una gran cantidad bueno, también de características que tienen que ver con su carne y bueno, con la calidad en sí de la res. Nosotros, o sea, a partir de un proyecto I+D, que fue la directora de este proyecto, la doctora Armstrong, que también nos está acompañando el día de hoy, se realizó bueno, se realizó la conservación de un banco de semen, que en realidad con fines conservativos, ¿no? Y ese semen fue congelado en 2 diluyentes, Andromed y Triladil, perteneciente a 8 toros, unas 800 pajuelas y algunas pocas pajuelas más de 4 toros más. El interés de este trabajo fue estudiar este banco de semen y ver en qué condiciones estaba como para ser utilizado en los proyectos que continúan siendo, que continuamos trabajando, ¿no?, en nuestro país. La calidad del semen está determinada por características individuales que tienen que ver con las características del animal, a su vez con manejo, tanto de los animales como manejo del semen en sí mismo, y también factores relativos a la forma de criopreservarlo. Durante la criopreservación, este semen se expone a crioprotectores, que tienen la función bueno, de darles volumen para poder expandirlo, ¿no? Protección durante el enfriamiento, durante la congelación y durante la descongelación. Esto ocasiona cambios en el espermatozoide, entre ellos capacitación prematura, también las membranas se ven afectadas, así como también el citoesqueleto. Como les decía, se utilizaron 2 diluyentes para la conservación de este semen. Uno de ellos fue Triladil, que es comercial, solamente que luego se le agrega yema de huevo, ¿no? Antes de congelar, antes de criopreservar el semen, se le agrega yema de huevo, que es fuente de fosfolípidos y lipoproteínas de baja densidad, que ayudan a proteger como crioprotectores también, y por otro lado el Andromed, que en sustitución de la yema de huevo, ya viene incorporado fosfolípidos provenientes de fuentes vegetales. En realidad tiene algunas ventajas el Andromed, como una de ellas ser más translúcido, al no tener el agregado de la yema de huevo, otra de ellas, bueno, que no contiene sustancias de origen animal, como la yema de huevo, que eventualmente podría ser podría generar algún problema en comercio internacional, ese tipo de cosas, y bueno, y además es más sencillo, ¿no? Porque ya el venir preparado y no tener que estar con las yemas de huevo para la preparación, hace que sea más práctico. Entonces, nosotros evaluamos la evaluación de este semen, lo realizamos a través del sistema CASA,
El sistema CASA clasifica los espermatozoides según su motilidad y según algunos patrones de cinética, que como vemos aquí al costadito, los clasifica por sus distintas velocidades, ¿no? Tenemos una velocidad curvilínea, que es el trayecto que realiza el espermatozoide, o sea, esto vendría a ser un pequeño video que el sistema CASA captura, y estos puntos son los fotogramas donde se va desplazando el espermatozoide, ¿no? Y el espermatozoide es este tipo de curva. Entonces tiene la velocidad curvilínea, una velocidad promedio y una velocidad recta entre el punto inicial y el punto final. Y existen algunos otros parámetros, como la amplitud del desplazamiento de la cabeza o los cruzamientos, ¿no? En este caso se le llama BCF. Y después, por otro lado, utilizamos el test de Host, que es un test osmótico, que lo que evalúa es la funcionalidad de la membrana. A ver, creo que ahí va, ahí está la foto. Cuando la membrana está saludable y funcional, al someterse a una solución hiposmótica, el espermatozoide absorbe el líquido, absorbe agua, y entonces las puntas de la cola, que son más finitas, tienden a enrollarse. Esto es un espermatozoide funcional, y aquí hay otro, no sé si lo pueden ver, distinguir bien, ¿no? Pero cuando hablamos de fertilidad, ¿no? De semen y fertilidad, porque lo que nos interesa en realidad es que el semen sea fértil, que estemos contando con un banco de semen útil como para fertilizar animales, ¿no? Entonces fuimos a buscar a la literatura cómo poder evaluar este semen y cómo relacionarlo con el CASA, con la fertilidad. Entonces obtuvimos, por un lado, lo que es más importante es que tenga una dosis inseminante apropiada, entre 5 y 20 millones de espermatozoides con movimiento progresivo, y luego también los patrones de movimiento. Un experimento en humanos, que fue hecho por Larsen en el año 2000, correlaciona la fertilidad del semen con una población muy, muy importante de hombres, evaluando su fertilidad, y correlaciona la velocidad curvilínea, la velocidad promedio, el índice de rectitud y la frecuencia de cruzamientos como los parámetros más importantes que se correlacionan con los hombres fértiles, digamos. Y encontramos también, quiero aclarar que había muy poco sobre la correlación de CASA, el estudio de CASA sí nos habla mucho de calidad del semen, pero no había mucha literatura que lo relacionara directamente con la fertilidad. Y en este otro trabajo en bovinos de Morrell, lo correlaciona de forma positiva y fuerte, fíjense el valor de R, para morfología y WOB, que es el índice de oscilación. Bueno, por otro lado, realizamos fertilización in vitro. La fertilización in vitro es útil como complemento de la evaluación del semen, ya que es una técnica predictiva de la fertilidad por inseminación artificial, con una cantidad de citas, como pueden ver, que sustenta esta afirmación. El clivaje, por un lado, está altamente correlacionado a la fertilidad in vivo de toros, y por otro lado, el desarrollo embrionario, si bien no está tan correlacionado, se habla de cierta variabilidad, es de mucha utilidad para detectar anomalías no compensables en el semen, debido a que por la gran cantidad de espermatozoides que pueden ser colocados, o sea, con un solo ovocito, entonces el desarrollo embrionario podría evidenciar, o la falta de desarrollo, algún problema de anomalía no compensable. Entonces, por otro lado, nos interesaba la fertilización in vitro como herramienta para mejorar la eficiencia reproductiva de los animales que estaban allí. Por otro lado, como herramienta para la conservación, ya que también tenemos previsto la conservación de embriones. Y por otro lado, no habían antecedentes de fertilización in vitro en bovino criollo uruguayo. O sea que fue el primer trabajo que se hizo. Y por otro lado, estudiamos también relacionados con la reproducción, los marcadores moleculares, y con la fertilidad. Buscamos diferentes SNPs que se correlacionaran, ¿no? Que son la principal fuente de variación, que se correlacionaran más
con características de los toros fenotípicas de fertilidad. En bovino criollo uruguayo no encontramos reportes de SNPs vinculados a fertilidad y muy pocos para otras características. Y por otro lado, la estimación de la fertilidad puede ser muy útil también, ya que puede disminuir el intervalo intergeneracional e incrementar la intensidad y precisión de selección. Los antecedentes sí muy interesantes que encontramos fueron de estos estudios que están citados acá, Hani Pañagaricano, 2016, que estudió toda la población de los toros de Estados Unidos y los clasificó según tasa de concepción, y obtuvo datos genotípicos de 7.447 toros durante varios años, y se utilizaron para estudiar la asociación entre fenotipo y genotipo con el fin de identificar SNPs presentes en los toros de mayor fertilidad y asignarlos a genes candidatos. Y lo único que no se estudiaron cromosomas sexuales, solamente autosomos. El Suchodi Isida, en 2015, estudió características del semen de toro solando y lo asoció también a genes candidatos, utilizando el genoma completo, y Herring, en el 2014, un trabajo también similar con las características del semen. A partir de estos trabajos nos salen algunos SNPs que nos resultaron de interés y relevantes para lo que tiene que ver la fertilidad en bovinos. Están citados en esta tabla, ustedes en el material que les pasé por el chat ya lo tienen. Y bueno, para que vean un poco, estos son los animales con los que contamos en la reserva, son algunos de ellos, para que puedan distinguirlos, ¿no? Como distintos pelajes, distintos mantos, la forma de cuernos, de las posiciones, el tipo más que nada como para poder ver con el tipo de animales que trabajamos, y acá también otra foto de la reserva. Y bueno, ¿y en qué consiste la importancia del proyecto? Bueno, tenemos una reserva única de unos 600 animales, queríamos conocer la calidad y fertilidad in vitro del semen, es la primera experiencia de fertilización in vitro en criollos uruguayos, y queríamos ver el efecto de los dos diluyentes en los que estaba conservado el semen, Andromedia y Triladil. Por otro lado, estudiar el banco de semen. Teníamos un futuro banco de germoplasma con embriones, con planes de tener embriones y tejidos, y conocer la variación de SNPs vinculados a fertilidad. El objetivo general entonces del proyecto fue determinar por casa y FIV valores de calidad y capacidad fertilizante in vitro de semen de bovinos criollo uruguayos, criopreservado en dos diluyentes comerciales, y realizar análisis de variabilidad genética de los toros por marcadores moleculares. Y como objetivos específicos, analizar características de calidad del semen criopreservado de distintos toros del banco de bovinos criollos, comparar fertilidad in vitro del semen criopreservado de distintos toros, bovinos criollos, conocer el efecto de los dos diluyentes comerciales de semen en las características y fertilidad in vitro del semen, ya como dijimos hoy, con y sin yema de huevo, y analizar la variabilidad genética de los reproductores machos de la reserva para los SNP identificados en genes relevantes para la calidad seminal y fertilidad. La estrategia de investigación consistió en 3 experimentos: evaluación del semen del banco, como dijimos por casa, fertilización in vitro como prueba predictiva de fertilidad, y estudio de SNPs vinculados a la fertilidad. La evaluación del semen la hicimos con ENCASA, Androvision, en el litoral norte de Paysandú, bajo la supervisión del Dr. Gil. Y utilizamos 16 grupos, hicimos 16 grupos de 8 toros en 2 diluyentes. Aclaro que los eyaculados fueron obtenidos, bueno, por electroeyaculación, y cada eyaculado fue dividido en 2 partes iguales, para ser diluido mitad y mitad con ambos diluyentes. Bueno, ¿qué fue lo que evaluamos? Primero descongelamos las muestras, utilizamos platina caliente, se utilizó la cámara de contagio que ustedes ven allí en la foto, contabilizamos 4 campos para cada muestra,
Y en el análisis estadístico se seleccionaron 400 espermatozoides de forma aleatoria, o sea, se realizó un seteo del equipo caza para bovinos. Se estudió la morfología también, a través del mismo equipo, y luego se realizó el host, que como ya lo expliqué, evalúa la integridad funcional de la membrana. Luego realizamos también el test de termoresistencia, entonces todos los parámetros los evaluamos 2 veces, a la hora 0, que fue en el momento de descongelar las pajuelas, y tras 2 horas de incubación a 37 grados. Tomamos algunos valores de referencia que encontramos en la literatura, como dosis inseminante, que valoramos entre 5 y 20 millones como dosis inseminante, o sea, los resultados que esperábamos obtener. Para semen comercial deberían ser valores mayores a 6 millones de espermatozoides, y sugiriéndose valores superiores a 10 millones de espermatozoides por dosis, ¿no? Y motilidad progresiva mayores a 30%. Para morfología, aceptamos un máximo de 30% de anormalidades totales, con un 20% de anormalidades mayores indicadas por la cabeza y pieza media. Y en el CASA se consideró solamente mótiles progresivos, excluyendo inmótiles y mótiles locales. Para el análisis estadístico utilizamos test de Student para T sub 0 y T a las 2 horas, tiempo 0 y tiempo 2 horas, y para los diluyentes Andromeda y Triladil con 5% de significación. Y también categorizamos a las 16 muestras en percentiles. O sea, utilizamos percentiles para evaluar las muestras en cuanto a su calidad y poder correlacionarlas entre ellas. En cuanto a la fertilización in vitro, seleccionamos de los 8 toros que teníamos, los 4 que mostraron mejor motilidad progresiva, que son los toros que aparecen numerados allí arriba, en Andromeda y el Triladil. Por lo tanto, de nuevo, fueron 8 grupos. Primero que nada obtuvimos complejos ovocitos cúmulos, que los trajimos de ovarios de frigorífico. O sea, en este caso no utilizamos ovocitos de criollo uruguayo. Los ovocitos los aspiramos de folículos de 2 a 8 milímetros, y los clasificamos, los lavamos, los clasificamos en calidades A, B, C y D, según las células que rodeaban el cúmulus, o sea, las células del cúmulus, y según el citoplasma homogéneo. Luego realizamos maduración in vitro. La maduración in vitro se realizó en TCM modificado, con hormonas, y se preparó el semen y se realizó la fertilización in vitro en gradientes de percol. Luego se lavó, los ovocitos, después de la exposición al semen, que estuvo 18 horas expuesto al semen, fueron desnudados y fueron desarrollados in vitro, puestos en un medio de desarrollo. El medio de desarrollo era CR1A, y después de estar en desarrollo, a las 48 horas evaluamos el clivaje, y a los 7 días evaluamos el desarrollo embrionario. Se realizaron 6 repeticiones experimentales, y bueno, allí están configurados los grupos, los distintos toros, que según el número de caravana los fuimos categorizando, y según el tipo de diluyente en el que estaba conservado el semen. Bien. Bueno, los valores esperados para este experimento era un clivaje de 50-70%, un desarrollo embrionario de 30-50%, según resultados de nuestro laboratorio, y el análisis estadístico lo realizamos por chi cuadrado con nivel de significación de 5%. Bueno, el tercer experimento consistió en el estudio de los SNPs. Se utilizaron kits comerciales, se extrajo ADN de folículo piloso de los 26 toros de la reserva. O sea, en la reserva había un total de 26 toros, y para este experimento utilizamos los 26 toros, ¿no? Para tener evaluada la totalidad de toros. Se cuantificó y se valoró la integridad del ADN, eso fue en la facultad de veterinaria, en nuestra facultad.
se genotipó en una empresa en Uruguay, Genexa, con panel de genotipado masivo acción, bovine B3 de Affymetrix, y se seleccionaron los genes candidatos y la localización de los SNPs según, bueno, como los SNPs de interés, ¿verdad?, que habíamos nombrado. Luego se calculó frecuencias alélicas, frecuencias genotípicas, equilibrio Hardy-Weinberg, coeficiente de endogamia. Y bueno, y se estudiaron los SNPs en los genes que habíamos comentado. Bueno, ya entonces vamos a empezar a entrar en la parte de los resultados y discusión de qué fue lo que obtuvimos en este trabajo. Obtuvimos por un lado que, bueno, en cuanto a dosis inseminante, que habíamos dicho que debería ser mayor de 6 millones de espermatozoides, como para que sea apta a nivel comercial, esto se obtuvo en 10 muestras, que se muestran allí, ordenadas de mayor a menor. La motilidad progresiva de las muestras estudiadas fue menor al valor de referencia. Entre la hora 0 y las 2 horas hubo diferencias significativas, disminuyendo los parámetros de motilidad seminal, salvo motilidad circular, que aumentó a las 2 horas, así como los espermatozoides inmóviles. Los patrones de movimiento, de velocidad curvilínea, velocidad rectilínea, velocidad promedio y rectitud no mostraron diferencias significativas entre la hora 0 y las 2 horas. Por otro lado, en cuanto al efecto de los diluyentes para cinética, fue similar el efecto de andromeditriladil, con una mayor proporción de espermatozoides mótiles, lentos y locales, en el semen diluido en triladil. La velocidad curvilínea fue mayor en el semen diluido en andromed, y la frecuencia de cruzamiento fue mayor en triladil. Bueno, en general se argumenta a favor del efecto de la yema de huevo, o sea, como un efecto positivo para la calidad y fertilidad del semen. Sin embargo, hay varias citas que argumentan a favor de la yema de huevo. Sin embargo, Ayres, del 2003, sostiene que la lecitina de soya es mejor para pruebas de inseminación artificial. Y Aragunde, que es compañero nuestro, también trabajando con el mismo semen, estudió que no encontró diferencias en los parámetros de motilidad entre andromed y triladil, de la misma forma que nos sucedió a nosotros. Al estudiar valores obtenidos con los diluyentes, andromed y triladil a la hora 0 y 2, no se encontraron diferencias significativas en la variación de los parámetros de motilidad total y progresiva, y se encontraban diferencias significativas en la disminución de cruzamientos, de frecuencia de cruzamientos presentando las muestras de semen diluido en T, en triladil, una mayor disminución a la hora 2 y una tendencia a aumentar la velocidad, de la línea recta y la velocidad promedio, a favor de las muestras del semen diluido en triladil. Eso evidencia un movimiento más rectilíneo en triladil, lo cual podría deberse a diferencias de viscosidad en los medios. El triladil es más denso que el andromed, pero para esa aseveración se requiere, bueno, continuar estudiando este tema, ¿no? Respecto al estudio del semen por casa, bueno, la morfología y cost, las muestras de semen fueron aceptables desde el punto de vista morfológico, menos de 30% de anomalías totales y menos de 20% de anomalías de cabeza obtesa media. Encontramos en un toro, que es el 0850, que tenía una cantidad mayor de anomalías y se debió básicamente a una gran cantidad de cabezas sueltas. Podría deberse a diferentes situaciones, lo cual, bueno, se sugirieron estudios adicionales de ese animal particularmente. No hubo diferencias significativas entre las muestras diluidas de andromed y triladil con respecto al porcentaje de post positivos, o sea que dio muy similar. Y los parámetros que se correlacionaron positivamente con una mayor tasa de no retorno en bovinos de carne fueron morfología y WOB, eso lo traemos de la literatura, ¿no?, que habíamos citado, y para estos parámetros
en conjunto, bueno, se realizaron estudios de que las mejores muestras fueron las que están citadas allí en ese orden, ¿no? O sea, pudimos de cierta forma categorizar el semen que teníamos conservado. Aquí lo que estamos mostrando son algunas gráficas para poder ver un poco más gráficamente los resultados de esto. Estos son los toros con Andromed y los toros que utilizaron Triladil, y aquí vemos lo que es motilidad total, motilidad progresiva y host positivos. Esto es a la hora cero. Y esto es lo mismo a la motilidad total y progresiva a la hora cero, y tras 2 horas de incubación a 37 grados, vieron cómo disminuyeron todos los parámetros de motilidad, tanto total como progresiva. Bueno, en cuanto a velocidad curvilínea y velocidad promedio, aquí tenemos que hubo diferencias significativas entre Andromed y Triladil a la hora cero para la velocidad curvilínea. Y para la frecuencia de cruzamientos tenemos, bueno, también Andromed y Triladil a la hora cero, Andromed y Triladil a las 2 horas. Hay una disminución, o sea, significativa. A la hora cero no habían diferencias en la frecuencia de cruzamiento, sin embargo, a las 2 horas disminuyó más los que estaban conservados en Triladil. Y bueno, y esto es lo que los percentiles que obtuvimos al estudiar el percentil para WOB respecto a la morfología, ¿no? Entonces, en estos percentiles podríamos clasificar en esta zona los que tienen mejor índice de oscilación WOB y mejor morfología, y por aquí está este toro, el 0850, ¿verdad? Veíamos que tenía mayor cantidad de anomalías. Que lo vemos acá, esto es la tabla de morfología, el toro 0850, que tiene más de 30% de anomalías totales, pero si vamos a recorrer estos números, nos encontramos que tenemos una gran cantidad de cabezas desprendidas, 17, bueno, 16 en el Triladil, o sea, a eso se debió ese problema en la morfología. Respecto a fertilización in vitro, para los diluyentes no encontramos diferencias significativas, ni en el clivaje, ni en el desarrollo embrionario. Respecto a la literatura, tampoco encontramos literatura que haga esta comparación de los dos diluyentes. Sin embargo, Ayres en el 2003 realizó interacción de espermatozoides con emisonas pelúcidas, lo cual es una prueba predictiva de fertilización in vitro, y no obtuvo diferencia significativa. Y sí hubo un trabajo en ovinos, que obtuvo mejor desarrollo embrionario en grupo que contenía yema de huevo. Ahora, en cuanto a la fertilidad de los toros, vimos que el toro 5834 tuvo mejor clivaje respecto al toro 3733. Y bueno, y el resto de los toros no hubo diferencias significativas. Todos los toros fueron adecuados en fertilización in vitro. Bueno, en toros de baja fertilidad, las tasas de clivaje tienden a ser menores. Del mismo modo, existen diferencias individuales. Bueno, y como hablábamos hoy de que esta técnica de fertilización in vitro podría servir como para distinguir efectos de anomalías no compensables, en nuestro caso todas tuvieron un desarrollo embrionario similar, por lo cual no podemos hablar de este tipo de anomalías en estos animales. O sea, que todos los toros, por lo menos no a través de esta prueba, ¿no? Todos los toros fueron satisfactorios en la fertilización in vitro, a pesar de que 2 tuvieron algunas diferencias en clivaje. Aquí está nuestro resultado respecto a la parte de fertilización in vitro.
y como podemos ver aquí, esta fue la diferencia que apareció en el clivaje entre estos dos toros. Y después se compensaron durante el desarrollo embrionario. Aquí están las fotos, son obtenidas de estos, o sea, del semen mismo de los criollos, de estos embrioncitos, de distintos momentos de desarrollo. Respecto a los SNPs, bueno, de los genes de referencia para fertilidad. Estudiamos los SNPs de todos los toros de la reserva, que eran un total de 26, lo cual no llega a ser un número representativo para toda la población, debió haber sido más de 30, ¿verdad?, para que fuese un número representativo. Y encontramos que 75% de los genes candidatos seleccionados presentaron variaciones del tipo SNPs, menos IGF-1 y TSK. Se localizaron un total de 26 SNPs, 14 de ellos, 54%, estaban fijados, y eso implica que una frecuencia del alelo minoritario menor al 0.05, y de ellos 10 presentaban frecuencia 1, que son un 38% del total. Eso puede responder a que provienen de una población cerrada, ¿no?, y aislada durante varias décadas. Por otro lado, el coeficiente de endogamia, que es importante en este tipo de poblaciones, arrojó un valor positivo y alto de 0,123. Un poco por una gran proporción de SNP fijados, y que se relacionaría a priori con un elevado coeficiente de consanguinidad. Pero debido al tamaño de la muestra, que no es representativa de la población, no se pueden tomar como conclusiones a priori, ¿no?, respecto a toda la población, sino que habría que hacer algunos análisis de más animales. Bueno, por otro lado, 11 de los 12 marcadores no fijados estaban en equilibrio Hardy-Weymer, y esto puede ser también indicio de ausencia de selección. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no habían referencias bibliográficas previas a este trabajo, y por un lado, si bien no es posible determinar totalmente, o sea, el impacto de estos SNPs sobre la fertilidad, hay que tener en cuenta que los 26 toros constituyen la totalidad de toros de la reserva y que van a ser los progenitores de la totalidad de individuos que van de las próximas generaciones de bovinos criollos uruguayos. Por lo tanto, es un dato también muy interesante para tener en cuenta. Bueno, y para ir concluyendo, que obtuvimos que las muestras de semen estudiadas presentan una calidad espermática cuestionable, dados sus valores de motilidad progresiva. Solo 10 de las 16 muestras contienen una dosis inseminante adecuada, con resultados similares de motilidad y host para ambos diluyentes, Andromed y Triladil, al mismo tiempo que en un sistema in vitro de 4 toros y 2 diluyentes tuvieron fertilidad similar y adecuada en todos los casos. El semen podría ser utilizado para inseminación artificial u otras biotecnologías reproductivas, pero no comercialmente, en el marco de los esfuerzos conservacionales de la raza, salvo el semen de uno de los toros que presentó problemas graves de morfología espermática. Bueno, y en la población estudiada de 26 toros se identificaron 26 polimorfismos de SNPs, de tipo SNP, en 6 genes vinculados a fertilidad, que son los que están nombrados, de los cuales 54% resultados fijados. Esto podría deberse a que se trata de una población cerrada desde el punto de vista genético y con características raciales. Yo les mandé en el chat la bibliografía que está citada, y de este trabajo agradecemos mucho el honor de haber tenido una publicación en la revista de los Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, que bueno, fue publicada en el 2020. Agradecemos a las instituciones que apoyaron este proyecto, que fueron varias. Y un minutito más, nada más, me voy a tomar un par de minutitos más para contarles en qué estamos en este momento, en qué se está trabajando. Se está trabajando en 2 proyectos muy interesantes. Por un lado, un doctorado en reproducción,
del doctor Juan Carlos Boggio de Vicenci, que también está escuchándonos hoy acá, que este proyecto se llama Efecto de la estación del año, en medidas testiculares y características de semen fresco y descongelado de toros criollo uruguayo, cuyo objetivo general es evaluar el efecto estación del año en las medidas testiculares y las características del semen fresco y descongelado aplicando pruebas in vitro, CASA, y resultados de fertilidad in vitro y ATF, in vitro, fertilización in vitro, a efectos de determinar si hay una mejor estación del año para congelar semen de toros criollo uruguayo y preservar ex situ la variabilidad genética. Y por otro lado, la doctora Eileen Armstrong, que ya está trabajando en esta temática ya desde antes del 2016, con el proyecto que fue financiado de I+D, obtuvo una financiación de un proyecto a 4 años, también de grupos de investigación I+D de CSIC, con un monto de $90.000, y se prevé la ejecución durante el 2023 al 2026, y es un proyecto muy amplio porque implica estudios de producción de carne puro, cruzamientos, caracterización reproductiva, continuar la caracterización genética y fenotípica, proponer manejos racionales de la raza en su conjunto, y evaluar las posibles contribuciones, ¿no?, del bovino criollo a través de distintos sistemas, y la posibilidad también de utilizar esta raza para mejorar la producción de carne y poder difundir la raza en nuestro país de otra forma mucho más extensa. Y el objetivo general es fortalecer las actividades de caracterización, manejo y conservación del bovino criollo uruguayo para su utilización plena como recurso ganadero de nuestro país. Bueno, un poquito eso es un poquito la historia de lo que fue este proyecto, trabajo laboratorio, trabajo de campo, en fin, con nuestros compañeros, y no sé si tienen alguna pregunta para